La década de los 2000 fue una época de mucho avance en el mundo de los videojuegos, pues en esta década se presentarían ni más ni menos que 9 consolas diferentes, y con ellas 2 generaciones de videojuegos. En el año 2000 estaba por empezar la sexta generación de videojuegos, siendo la Play 2 quien lideraría los números de venta y popularidad de esta, seguida de la primera Xbox, la Sega Dreamcast y la Nintendo GameCube. En esta época también estarían incluidas varias consolas portátiles, pues gracias al grandísimo éxito de la Game Boy en los 90, las consolas portátiles tendrían un auge más presente en estos años, saliendo así la Game Boy Advance. Pero ante semejante éxito, Sony no se quedaría de brazos cruzados, y en 2004 Sony presentaría la PlayStation Portátil, o mejor conocida como PSP, una innovación nunca antes vista en el mercado portátil, pues en términos de potencia, la PSP era un equivalente a un Play 2 pero de bolsillo. Del 2004 al 2009, tanto la Nintendo DS como la PSP estarían compitiendo fuertemente por saber cuál era la mejor portátil del momento. Mientras que la Nintendo DS se llenaba con ventas, la PSP no se quedaba para nada atrás. Tras el masivo éxito de esta última, Sony estaría trabajando unos buenos años para crear una sucesora digna de PSP, mientras que en consolas de sobremesa ya tenían a la PlayStation 3 al mercado. Y no sería hasta mediados de 2011 que por fin Sony presentó a nuestra protagonista del video de hoy, la PlayStation Vita. Las expectativas estaban por las nubes. Básicamente, la PS Vita tenía que ser un éxito asegurado de Sony, porque si bien mencioné que ellos ya tenían el PS3 y la PSP en el mercado, el PlayStation 3 tuvo algunos problemas con su lanzamiento. La consola no superaría las expectativas de ventas de Sony en su lanzamiento, pues las ventas del PlayStation 3 serían muy bajas por su elevado precio, pero al final este fue un bache que tenía a la compañía en serios aprietos. Aún con las expectativas a millón, el día de lanzamiento de la consola, esta tuvo más problemas que la PS3, y esto ya significaba peligro. Con bajas ventas que solo disminuían con los años y para nada gradualmente, la PS Vita fue un fracaso en el mundo del gaming, y este es el tema central del video como viste en el título. A diferencia de las otras consolas que hemos tocado en esta serie, la PS Vita es un caso muy particular, pues esta murió como tal hace relativamente poco tiempo. Aquí les presento ¿por qué fracasó la PS Vita? Vamos a averiguarlo a continuación. Como dije en la introducción, Sony estuvo trabajando por mucho tiempo en desarrollar esta máquina portátil. Se rumorea que empezó a desarrollarse en 2009 y finalmente salió en diciembre de 2011 en Japón y en todo el mundo a inicios de 2012. En su lanzamiento fue presentada como el dispositivo portátil definitivo para juegos AAA, porque a día de hoy existiendo la Switch, esta PSP tenía la potencia de la PS3, mientras que aún contaba con retrocompatibilidad con la PSP y algunos juegos de la PlayStation 1 por la tienda de PlayStation Network, y además también servía como periférico para ciertas cosas de la PS3 y posteriormente la PS4. La PS Vita contó con 3 versiones: la versión normal, que poseía conexión a red 3G, funcionalidad Bluetooth, soporte a Wi-Fi, un panel táctil en la parte de atrás, una cámara de 0,3 megapíxeles, una pantalla OLED de 5 pulgadas y un giroscopio con sistema de sensores 6-axis que habíamos visto anteriormente en PlayStation 3, además de otras características que ven en pantalla, por un precio de $300 en América y 300 euros en Europa. La versión PS Vita 2000 o Vita Slim era lo mismo pero un poco más delgada, sin poder conectarse a red 3G y con una pantalla LCD, saliendo esta en 2013 con un precio de $200 en América y 200 euros en Europa. Y por último, la versión Vita TV, que para resumir es la Vita pero de sobremesa, que puede jugar con un mando de PlayStation 3, también lanzada en 2013 por un precio de $100. En su catálogo de juegos tuvo un buen número de exclusivos y juegos third party, y también contenía acceso a la PlayStation Network, que por cierto, en el año de lanzamiento sufriría un hackeo que casi destruía a Sony, pero ese es tema para otro video. Su interfaz fue rediseñada ligeramente para dar otro estilo, pero aunque trajera cosas muy innovadoras y un hardware de otro mundo, esta también tendría un coste de otro mundo, solo con decir que casi la venden al mismo precio que la PS3, una consola de sobremesa, y yo diría que hasta superó el precio. Pues Sony lanzaría su consola que era totalmente incompatible con las micro SD, algo que rayó a más de uno. Pero no solo eso,
sino que Sony pondría a la venta sus propias tarjetas de memoria para el dispositivo, que solo decirte que para ese entonces una tarjeta de 32 GB podía costarte hasta $100. Y si a eso le sumamos el precio de la consola inicial, con una tarjeta de estas, el precio llega a $400, sin contar los juegos que le quieras poner a la consola y las versiones más baratas. Esta movida de Sony fue para prevenir que le pirateen su consola. De hecho, la PS Vita se convirtió en una de las consolas más difíciles de piratear de la historia, y más cuando Sony le seguía los pasos a los crackers para volver más robusta su seguridad. Vaya que le afectó a Sony que le chipearan la PSP. Esta jugada no le vendría nada bien a la consola, pues nadie quería gastarse más de $500 en una consola de videojuegos. Vayan que han cambiado las cosas, ¿verdad Play 5? Y si a eso le sumamos que Nintendo también crearía una sucesora de la Nintendo DS, trayendo al ring a la Nintendo 3DS, que solo costaba $50 menos que la PSP, y no era tan controladora en este caso. La Nintendo 3DS abatió por completo en ventas, vendiendo más de 77 millones de unidades. Total que la PS Vita empezó mal, y esto no haría más que empeorar con el tiempo, pues la consola poco a poco dejaría de tener juegos grandes en su catálogo, y para 2012 ya en América y Europa la estaban viendo con malos ojos, mientras que en Japón la consola se mantenía estable, y la consola se volvería más opaca aún con un rival que ni Sony ni Nintendo esperaban: el mercado de juegos móviles. Pues mientras los juegos sencillos de la Play Store agarraban más y más fama, las consolas portátiles peligraban. Igual tampoco era tan grave. Las consolas podían manejar esto, como ejemplo está la 3DS. Siguiendo en 2012, Sony ya estaba centrada en hacer su consola Next Gen, y así poco a poco la Vita estaba perdiendo el soporte de estos, hasta que se anunció la PS4, y de ahí Sony vio la luz. Pero la Vita vio la luz de la muerte, pues Sony intentaría revivir la consola, pero no se les ocurrió mejor idea que hacerla lo más compatible con la PS4. A partir de 2014, la consola cambiaría de idea, pues como los juegos AAA de la consola eran caros de producir y no daban frutos, la PS Vita fue entregada enteramente a los juegos independientes. De hecho, la mayoría del catálogo de juegos de la PS Vita en Japón hoy en día está lleno de puros indies, pero en todo el mundo de los juegos indie había un juego indie que estaba agarrando mucha popularidad en aquella época, y este tuvo un port a la consola. Estoy hablando de Minecraft. De hecho, el port de Vita es el mejor en lo que portátiles se refiere, y en esta consola obtuvo más de 1 millón de ventas, y sería la razón de por qué muchas personas comprarían una PS Vita. Pero ya después de varios años y de más y más caídas de venta, Sony cierra definitivamente los servicios online de la consola entre 2015 y 2017, y como tal, el soporte total de Sony se perdió en 2019, dejando así una de las consolas portátiles con más potencial en un pisapapeles. Pero lo cierto es que la consola no fue abandonada por los fans. De hecho, ellos se han encargado de portear juegos a esta, como Cuphead, Bully, GTA y muchos otros juegos que nunca fueron pensados para la consola. A día de hoy, la PS Vita encontró un final que Sony jamás esperó, pero que al menos dejaría a los fans expandir su potencial del sistema. Sony no tomó buenas decisiones con la consola, y si bien no hizo un mal sistema, ni mucho menos, no lo supo aprovechar. De hecho, según ellos mismos, no habrá otra PlayStation portátil nunca más, dejando así como la última consola portátil hecha por esta compañía. Y hasta aquí el video, gente. Si te gustó, puedes apoyar al canal con un like y puedes suscribirte para estar al tanto de futuros videos. En fin, gente, yo soy Boshifer y hasta otro video.